Soberano Señor sacramentado, hemos empezado la Cuaresma y la Cuaresma es un tiempo de una gran gracia. Los sacerdotes tenemos el gran privilegio de poder ver los signos de Dios en primera fila, y es muy bonito como siempre en las Cuaresmas se acerca muchísima gente a confesar desde hace muchísimos años, con gran arrepentimiento, o vemos como mucha gente se ha replanteado su fe cristiana. Por eso, pues bueno, en esta oración que vamos a hacer, pues además de pedirle a Dios por nosotros, nuestra conversión, vamos a orar también por la Iglesia, en mayúsculas, para que Dios derrame mucha gracia y acerque a muchos a la conversión, a que realmente les dé ese empujón para vivir su fe cristiana. Pues comenzamos así esta oración, Señor, pidiéndote por la Iglesia. Pues vamos a rezar con la palabra de Dios. Ya sabéis que Cuaresma es un tiempo también donde la liturgia nos dice de la escucha de la palabra de Dios. Así que aquí lo hacemos cada jueves, pero ojalá que durante la semana pues también lo hagáis vosotros en casa, ¿no? Rezar con la palabra de Dios. Pues vamos a coger los textos del domingo. La primera lectura, que es del libro del Deuteronomio, dice así: Moisés habló al pueblo diciendo: el sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias de todos los frutos y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tomarás la palabra y dirás ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí como emigrante, con pocas personas, pero allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte y hermoso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestros gritos, miró nuestra indefensión, nuestra angustia y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y prodigios, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo, que tú, Señor, me has dado. Los pondrás ante el Señor tu Dios, y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. Pues este texto, ¿verdad?, habla de una ley que el Señor quiere dar a su pueblo, que es la de ofrecerle al Señor las primicias de nuestro trabajo. Y si os fijáis, esto lo manda Moisés, y el texto acaba diciendo que nos diste esta tierra que emana leche y miel, lo cual es mentira, porque Moisés no pisó la tierra prometida. Por lo tanto, esta ley lo que quería era anticipar, ¿no? Cuando llegasen a esa tierra prometida, que siguiesen agradeciendo al Señor por todo este camino que han hecho. Por eso, ¿qué podemos hablarle al Señor aprendiendo de esta ley? Pues que en el fondo Moisés establece una norma para los judíos, infundida por Dios, pero es una ley, una norma. Y esto es bonito porque si os fijáis hoy día, la Iglesia, que es la continuación de ese pueblo judío, sigue estableciendo normas que nos ayudan a ir al cielo, ¿verdad? Cuánta gente ayer preguntaba: padre, es que hay, y he hecho ayunos y he hecho estas cosas, y la abstinencia es que no la he hecho, entonces ¿qué pasa? ¿Verdad? Porque entendemos que la Iglesia nos pide cosas, ¿verdad? Y no es malo que nos pida cosas. El punto es saber entender qué es lo que nos pide y por qué nos lo pide, ¿verdad? La norma que Moisés le pidió a su pueblo era: dale al Señor las primicias de los frutos. Las primicias es lo mejor, lo primerísimo, lo mejor que tú tengas. ¿Y por qué le pidió que hiciese eso? Pues la razón era sencilla, porque después Moisés explica, dice, al hacer esta ofrenda, recita lo siguiente, ¿no? Y entonces es esa oración donde Moisés lo que recuerda es cómo el pueblo fue liberado de Egipto, fue llevado por el desierto a la tierra prometida. Y por eso vengo a traer mis primicias, porque estoy recordando esa acción de Dios
con nuestro pueblo, ¿verdad? Por eso nosotros, ¿por qué en Cuaresma, donde estamos, queremos ofrecerle al Señor nuestras primicias, ¿verdad? Pues para agradecerle todo el bien que nos ha hecho. El domingo escucharemos otra lectura que seguramente es de la que os predicaremos los curas, que es el Evangelio que habla de las tentaciones, ¿no? ¿Por qué también le ofrecemos al Señor sacrificios? Para que nos fortalezca frente a las tentaciones. Pero la oración de hoy no va a ir por ese lado, sino que va a ir por el agradecimiento, que es de lo que nos habla el libro del Deuteronomio. Por eso, ¿cómo convence Moisés a su pueblo para que ofrezcan las primicias? Pues les dice: haz memoria de lo que ocurrió. Pues qué bueno es ahora que estamos delante de ti, Señor, hacer memoria, ¿verdad? Hacer memoria de lo afortunados que somos. A lo mejor alguno puede pensar en esta oración: bueno, afortunados los demás. Yo soy un desgraciado, estoy en una mala época, una mala vida. Y entonces cuando uno puede decir, bueno, Moisés lo que dijo es: fíjate en tus hermanos cuando estaban en Egipto, a que estás mejor ahora, ¿no? Fíjate en esos 40 años a que estás mejor ahora, ¿no? Pues a veces, para darnos cuenta de lo afortunados que somos, es bueno mirar a nuestros hermanos. Y pues mira, por ejemplo, a Ucrania. Y entonces dices, bueno, sí, la verdad es que estoy mejor. Tengo que dar gracias porque puedo salir a la calle con paz, ¿no? Yo qué sé, mira a aquellos, no sé, que lo han dejado todo y han tenido que huir y dejar a sus hijos en sus tierras o lo que sea, y pues, hombre, pues estoy mejor, ¿no? Mira a los que duermen en la calle y hoy van a pasar un frío y con la lluvia y, hombre, pues estoy mejor, ¿no? Entonces, bueno, a veces mirar a nuestros hermanos nos ayuda a comprender lo afortunados que somos. Y por lo tanto, a decir, pues es verdad, Señor, tengo mucho por lo que darte gracias. Por eso, hacer memoria, lo que Moisés le pedía a su pueblo era, en el fondo, párate y sé consciente de los bienes que estás recibiendo de Dios. Porque tenemos una tendencia a fijarnos en lo malo. Y esto se demuestra en nuestra oración. ¿Cuántas veces nuestra oración de petición es superior a la oración de acción de gracias? Pedimos más cosas de las que agradecemos, porque en el fondo tendemos a fijarnos en lo malo, en lo que nos falta, en lo que no tenemos, y no agradecemos lo que ya hemos recibido de ti. Por eso, Señor, pues ahora que estamos rezando delante de ti, te pedimos, ayúdanos a hacer memoria, a ser conscientes de lo afortunados que somos. Otro modo de hacer memoria es, pues en vez de fijarnos en nuestros hermanos, fijarnos en nuestra vida. Y de alguna forma, este pasaje que Moisés le recuerda a su pueblo, aplicárnoslo a nosotros. Y decir, oye, el pueblo fue liberado de las esclavitudes de Egipto. Entonces miramos a nuestra vida y nos preguntamos, ¿y yo, Señor, de qué esclavitudes en mi vida me has liberado? O puedes mirar a los años en el desierto y decir, Señor, ¿y yo cuántos años de purificación he tenido hasta darme cuenta de ciertas cosas en mi vida? ¿Cuántas pruebas el Señor te ha puesto y qué agradecidos hay que estar al Señor? Porque gracias a esas pruebas has salido fortalecido. Por eso, pues qué importante mirar a nuestra vida, hacer memoria de lo que Dios ha hecho en ti, en tu pasado, sobre todo de esas esclavitudes, ¿no? De esas ataduras, de ese pecado del que el Señor nos ha librado. Y también es bueno, en ese pasaje de Egipto, pues decir, ¿quién provocó esa liberación? No fueron los judíos, fue el Señor. Y de un modo milagroso, con las plagas, abriendo el mar. Y por eso qué bueno es también en hacer memoria de nuestra vida, el decir, Señor, tú eres el que me has liberado. No he sido yo, no ha sido mi fortaleza, no ha sido mis buenos deseos, ha sido tu gracia.
Y por eso, de alguna forma, cuando le agradecemos a Dios todo esto, de alguna forma también le estamos haciendo una petición, que es, Señor, ayúdame a conservar la fe. Porque en el fondo, cuando uno se da cuenta de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, uno dice, es que sigue haciendo Dios cosas en mi vida. Por eso te pido, Señor, que no me abandones. Como decía San Pablo, en ti vivimos, nos movemos y existimos. ¿No? Es un modo de decir, Señor, pues es verdad, o sea, gracias porque has hecho muchas cosas, pero a la vez te pido que me sigas manteniendo. No solo mantener, ¿verdad? Cuaresma queremos incluso crecer, que me ayudes a crecer en la fe, Señor. Porque los judíos, cuando llegaron a la tierra prometida y llevaron las primicias y empezaron a vivir esto, pues también ellos en esa tierra prometida seguían siendo atacados. Seguían teniendo otros pueblos que les oprimían. Y por lo tanto, pues dirían, Señor, qué bien estoy aquí. Y dirían, Jesucito, que me quede como estoy, ¿verdad? Ayúdame a que no entren esos invasores. Ayúdame a fortalecer las defensas. Por eso, Señor, agradecer es también un modo de darnos cuenta de que te necesitamos muchísimo. Y de hecho era muy pedagógico esta ley del Señor, porque tú cosechabas para ti, para subsistir, y de lo que he cosechado tengo que quitarme cosas, porque confío en que Dios me va a seguir dando. Por lo tanto, estas primicias era muy pedagógico para los judíos. Dame porque entiendo que confías en mí. ¿No? Dámelo porque yo sé que el Señor, con el Señor nunca me va a faltar nada. Por eso, las primicias, ¿no? ¿Y qué se hacían con estas primicias que se ofrecían en el templo? Pues los sacerdotes la cogían, una parte se la quedaban ellos y el resto la quemaban. Es decir, era inútil, no servía para nada. Imaginaos estar toda una tarde cocinando, yo qué sé, una super tarta, dársela a alguien y que la tire a la basura. Me dice, pero por Dios, si está ahí muchas horas, ¿no? Pues era el sentido como diciendo, esto es solo para ti, Señor. Y da igual si es el mejor cordero que te traigo, si es las mejores uvas, las más enriquecidas, eso se quemaba. Era muy pedagógico, ¿no? Pierdo esto, pero no lo pierdo. Te lo entrego a ti, Señor. Y en esa pedagogía, ¿no? que Dios les pedía a los judíos, que es la que estamos viendo esta Cuaresma, ¿no? Nos quitamos para el Señor solamente, ¿no? No para una utilidad en nuestra vida, sino por ti, Señor, porque te lo queremos dar. Pues qué curioso es cómo en esas primicias parte se la quedaban los sacerdotes. Esto es algo que hoy día quizá el pueblo de Dios no vive tan conscientemente, ¿no? Pero cuando los judíos llegaron a la tierra prometida, había esas 12 tribus, entonces se dividieron las tribus, el territorio, salvo una tribu, que era la tribu de Leví, la de los sacerdotes, porque esa tribu no tenía terreno, no tenía posibilidad de cosechar, no tenía posibilidad de ganarse la vida, porque era un pueblo que pedagógicamente vivía de lo que Dios le daba, es decir, vivía de las ofrendas del pueblo que traía al templo, ¿no? Era una gran pedagogía para enseñarles cómo eso que ellos hacían con un gesto de yo doy porque sé que el Señor me sostiene, pues decirles, pues mirad, hay gente que vive de la providencia, ¿no? Esos sacerdotes. Y por eso hoy día la Iglesia esto lo conserva, ¿no? La Iglesia vive no porque económicamente, ¿verdad?, tenga grandes inversiones en fondos o en cosas de estas, tal, no. La Iglesia vive de la limosna, de lo que el pueblo fiel colabora, ¿no? En esta parroquia esto lo tenéis muy aprendido porque sois muy generosos y ayudáis y además ayudamos a otras parroquias, ¿no? Pero viene bien recordar esto de vez en cuando, como para recordar nuestro nexo con estas leyes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y todos nos acordamos, al decir esto, de un pasaje en el que tú, Señor, estabas,
el de la viuda pobre, que echó su dinero en el templo, ¿verdad? Porque entendía que era para el Señor y a la vez entendía que era para el sostenimiento de esos sacerdotes, ¿no? De esas personas elegidas para ser instrumento de unión entre el pueblo de Dios y el mismo Dios. Por eso, qué importante es que entendamos esto, ¿no? Y que lo sigamos viendo. Oye, yo tengo el deber de mantener a la Iglesia. Hay un mandato de los 5 que tiene la Iglesia que es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Y significa esto, ¿no? Hacer de la Iglesia mi casa, mi pueblo, ese pueblo que Dios me ha encomendado. Por eso, bueno, ya un minuto para callarme y dejaros hablar en silencio con el Señor, pero recapitulando un poco todo, ¿no? ¿Cuáles son las primicias que te vamos a ofrecer, Señor, esta Cuaresma? Hemos entendido la ley que el Señor le dio a través de Moisés al pueblo de Dios. Pues ahora que empezamos la Cuaresma, Señor, ¿cuáles son las primicias que yo, Señor, fiel tuyo, quiero ofrecerte durante esta Cuaresma?